Pues fue muy agradable. Yo lo conviví pocos años porque él se separó cuando yo tenía 8 años. La verdad estoy muy emocionada. Hicimos un trabajo muy cuidado. Todos los que participamos hemos, bueno, eso lo produjo Florinda Ajá. y lo dirigió Roberto, mi hermano. Hay una entrevista que salió a la luz de Paulina Gómez Fernández, que es la hija menor de Chespirito. Una entrevista que salió hace ya antes de que se estrene el gran éxito de la serie de Chespirito. Ella habló realmente cosas muy importantes. Habló acerca de cómo era el trato con doña Florinda, cómo era el trabajo con ella, porque sí llegó a trabajar en el entorno con su papá y también con doña Florinda, cómo estaban el momento emotivo cuando su papá se separó de ellos, también habló ese gran momento, y muchas cosas muy interesantes que hoy te tengo una entrevista con fans, realmente fans, de todo lo que es Chespirito, Chapulín Colorado, de todo lo que ha hecho Roberto Gómez Bolaños, un fans brasilero. Acá te cuento, en Te Cuento Ya. La 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 la, oh, te cuento ya más y más. La 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 la. Paulina Gómez Fernández nació el 1 de julio de 1970, tiene más o menos sus 56 años. Ella es una de las hijas que dirigió junto con su hermano Roberto esto que es Chespirito, lo que estamos viendo cada semana en un estreno especial de esta serie espectacular que nos cuenta la vida de Roberto Gómez Bolaños. Pues fue muy agradable. Yo lo conviví pocos años porque él se separó cuando yo tenía 8 años. Cuando tenía 8 años, Chespirito decidió irse a vivir con doña Florinda. Bueno, iba y venía. Claro, más paraba con doña Florinda que su propia familia, obviamente, ¿no? Pero ya decidió separarse, tal vez sentimentalmente, pero se fue con doña Florinda a los 8 años cuando tenía Paulina. Y él dejó de vivir en mi casa cuando yo tenía 8 años. Claro que no perdí contacto con él. Y la verdad es que siempre fue un padre muy amoroso. No era un papá regañón, enojón, nada de eso. Siempre fue muy paciente, escuchaba, comprendía. Era buena onda, como decimos acá. Paulina, y quería saber también un poco de su madre. ¿Cuál trabajo tenía? ¿Cómo era? Porque teníamos algunas cosas de Graciela, algunos documentarios que... Estas son imágenes de Paulina con su mamá, Graciela, cuando ella tenía ya un par de años, unos 2 o 3 añitos, que ahí lo vemos, como siempre dedicada Graciela a sus hijos, a todo el entorno, a la familia, en realidad como esas épocas. Hasta ahora también muchas mujeres son dedicadas obviamente a la familia, pero ahí vemos escenas realmente muy tiernas y muy bonitas. Participó, pero muy poquito. ¿Cómo era su madre? ¿Qué hacía? Mi mamá estuvo siempre concentrada en estudiar. Estudiaba teología. Ajá. Y después estudió también tanatología. Y ya más grande, daba acompañamiento tanatológico, pero siempre dedicó su vida al servicio, a las obras sociales. Y dedicaba mucho su tiempo a eso. Algunas obras las hacía con algunas monjas religiosas. Ajá. Otras las hacía con grupos que se dedicaban a tener ciertas actividades de beneficencia y ella siempre colaboró con ellos, no solamente con donativos, sino que realmente aportaba su tiempo y su trabajo a obras sociales. Qué bonito, no sabía de eso. Sí. Y Paulina, ¿tu padre tenía algún hobby o actividad fuera del trabajo que gustaba de hacer? Es importante el punto de vista que tiene su hija, que ha convivido, ¿no? Uno de los años de la infancia con su papá, y realmente su punto de vista es muy importante. Pues su hobby posiblemente haya sido la pintura, uno de sus hobbies.
Dibujaba muy lindo y pintaba muy bonito, con muchas técnicas, con lápiz, con pluma, con bolígrafo, con acuarelas, con óleos, colores de madera, de todo tipo de técnicas. Dibujaba, Sí, hemos pintaba visto también en muy la serie una bonito. parte cuando le está pintando a su esposa, ¿no? A Graciela. Se dedicaba a pintar un poco para relajarse, porque todas estas mentes brillantes donde empiezan a hacer guiones, historias, crear historias más que nada de la nada, necesitan también tener su mente un poco de descanso, y el momento de descanso muchos utilizan la natación, el correr, y otros utilizan la pintura, que también es muy relajante, ¿no? También le gustaba tocar la guitarra, tocar el piano Ajá. y las matemáticas. A él le parecía divertido, no sé por qué, le parecía divertido hacer matemáticas y buscaba fórmulas. Qué ¿Cómo curioso, fue? ¿no? Curioso. Así, Realmente el que le está entrevistando es un fanático brasilero, que es súper fanático de todo, y ahí sí ves al fondo también lo que tiene, las cajitas de los personajes, tiene tazas, conoce la historia, conoce los detalles, todo. Realmente un fan de todo lo que es Chespirito y todo lo que ha hecho, realmente increíble, ¿no? Y esto es una linda entrevista que vale la pena verlo hasta el final. Y si has llegado hasta acá, te pido que dejes tu like y suscríbete si no estás suscrito, y comparte el video para que más gente lo disfrute. Esta entrevista que fue antes del estreno de la serie de Chespirito. yo soy muy fanático por trabajo de tu padre. Y para mí era un genio, porque pinta, canta, baila, actúa. Para ustedes como hijos, ¿tenía este mismo pensamiento o era algo casual? ¿Cómo era ser hija de Chespirito? Sí, es una cabeza muy creativa en todos los sentidos. Entonces, no era un hombre que estuviera haciendo chistes todo el tiempo, no era un payaso, pues, ¿no? Sí, con sentido del humor, pues claro, pero no era un hombre chistoso, pero sí un hombre muy creativo, y entonces también era creativo buscando formas de transmitir lo que pensaba, eh, de ser formativo, de educar, de comunicar en general. Siempre encontraba algún detalle creativo en sus ideas. Eso era muy interesante y fue también muy inspirador. ¿Y tu padre tenía algún proyecto o sueño que no pudo realizar en vida? Hemos visto también que sí ha tenido muchos proyectos, cuanto para la televisión hemos visto, y vamos a sacar seguramente de aquí tal vez algunos días, vemos qué material tenemos, sí, pero todos los pilotos que hizo para la televisión en esa época, Televisa los iba enterrando y guardando, nunca salieron a la luz y se quedó ahí. Hemos visto que varios de esos había sido esos pilotos de varios programas que él los creaba y los hacía. No sé, fíjate, qué buena pregunta, pero no, yo creo que no. Yo creo que él se realizó realmente porque hizo yo creo que todo lo que quería. Posiblemente, como cualquier persona, haya tenido alguna idea fantástica, pero creo que lo que realmente quería hacer sí lo logró. Y él tenía la idea, la noción de la importancia que él tenía para la cultura popular de México, de América Latina. Sí, eso lo agobiaba un poco, que lo tomaran de pronto demasiado en serio, ¿no? Pero claro que era consciente del cariño que le tenía a la gente y por lo mismo de la atención que le prestaban. Y entonces siempre procuró ser un hombre responsable con eso. Si bien no se dedicó a educar a nadie, porque esa no era su misión era divertir, pero sí trató de hacerlo con la conciencia, por lo menos, de no hacer daño. Eso era lo que siempre repetía. Sí, sí. ¿Y qué expectativas tienes sobre la serie biográfica que estás preparando? Ahí sobre la vida empezamos de a tu entrar padre? en el terreno de la serie, que ella va a comentar un poquito de esos detalles de lo que se está preparando para esta serie que estamos viendo ya cada semana, de todo lo que los hijos han puesto, han hecho un guión basado en su realidad, ¿no? Sé que no puedo hablar sobre todo, pero ¿cómo estás tu corazón? ¿Qué esperas de la serie? La verdad estoy muy emocionada. Hicimos un trabajo muy cuidado. Todos los que participamos hemos
tenido muchísima atención en los detalles y creo que va Sí, a han sido gustar muy mucho. bien cuidados los personajes, la caracterización, qué increíble. En el primer capítulo que hemos estado viendo de la bruja del 71, de la Florinda, bueno, Margarita, ¿no? En este caso, de Kiko, que igualito, Don Ramón también, y de Chilindrina, que igualita a estas personas realmente, ¿no? Habrá gente que tenga sus puntos de vista encontrados porque tenemos que recordar que es una ficción, no Sí. es no es un documental, es una ficción que se cuenta en torno a su vida privada y obviamente hay cosas que se tienen que contar de manera concreta, resumida, conceptual y y ahí es donde entra la ficción. No que nos hayamos inventado muchas cosas, son cosas que son verdad, pero que están contadas desde el punto de vista de un autor, que en este caso somos Roberto, Exactamente mi como les hermano, digo. y yo. Esta visión del guión ha sido conceptualmente concebida desde el punto de vista de los hijos. Yo siempre hablando y charlando todo este asunto de la familia Gómez, los hijos más que nada, imagínense en esa época cuando estaban en el colegio, sus 6 hijos, y cuando estaba esta transición de doña Florinda ya queriendo estar o estaba con su papá, como es la gente que le decían sus amiguitos del colegio, que todo el mundo conocía el Chavo del Ocho, que doña Florinda está con tu papá, que no está con tu mamá. Sí había un bullying seguramente por debajo, que no hemos visto esto en la serie porque esto ya data de más adelante, ¿no? Pero tal vez pasaba esas cosas, no sabemos, pero sí han vivido tal vez los hijos cosas como esa. Yo, y la verdad creo que les va a gustar mucho. Se van a tener que sentar con una caja de Kleenex, de pañuelos desechables, pues. Estoy muy, estoy nervioso, ansioso para ver también, porque por chistes, yo creo que estás muy bonito y creo que también tiene mucho que ver con su libro, con su biografía. Y es muy importante eso, contar esa historia. Y es uno punto muy importante destacar eso, que todas biografías tienen un poco de ficción. Tiene que resumir personajes, es punto de vista. Hay personas que hizo cosas más de 40, 50 años, es necesario cambiar los nombres. Es cosas normales de las series. Eso creo que es importante también. Y es un homenaje muy importante, muy necesario. Paulina, y usted también estuvo en una serie que no hay mucho registro, que se llama Buenas Noticias, que era un remake de La Chicharra. ¿Cómo fue esta serie? Esta serie realmente también vimos y descubrimos hace mucho tiempo atrás, que también te lo traemos. Este es el afiche, este es el póster. Y aquí está justamente Paulina, está la más jovencita que acá. Está con un elenco de actores. Y trabajan como periodistas en un periódico, se llama La Chicharra, y se llama Buenas Noticias, ¿no? Entonces es muy interesante, que les vamos a mostrar también de qué trataba esto. Fue muy divertido. Fue, pues hace muchísimos años, era yo muy joven, todavía no era yo profesionalmente guionista, solo estaba yo en mi faceta de actriz y me divertí mucho con Juan Antonio Edwards, que es el actor que hacía el personaje del periodista, y yo era una fotógrafa, y efectivamente tomamos, bueno, eso lo produjo Florinda. Ajá. Y lo dirigió Roberto, mi hermano. Y eran los libretos los guiones, los libretos de mi papá. Eso es muy La importante Chicharra. escuchar, que sí han trabajado, como lo dijo alguna vez Florinda, que sí ha trabajado con los hijos, no con todos, pero con estos dos que eran los más allegados a lo que es producción televisiva. Ha trabajado en este proyecto Florinda como productora y el guión de su papá, ¿no? De Chespirito. Con muy pequeñas adaptaciones, muy pequeñas, eran casi tal cual los mismos libretos que hicimos, y pues fue muy divertido. Después de eso terminó el programa y terminó también y yo me embaracé, me convertí en mamá y tomé otro rumbo por un rato. ¿Usted tiene registros, vídeos de este programa, Buenas Noticias? Tengo un videocassette, VHS, Ajá. que sale creo que un capítulo,
Y pues hice una vez una transferencia a la versión digital y fue muy mal hecha y entonces tiene rayas, ya sabes, Ajá. y no sé dónde se pueda, no sé quién la tiene, no sé cómo se pueda conseguir esa serie. Es una lástima porque era divertida. Ahí lo Tenía tienes a cosas la muy buenas. actriz. Vamos a recordar un poquito para que veas. Esta es Paulina, cuando estaba jovencita, como ella Rayas, dice. ya sabes, Ajá. y no sé dónde se pueda, no sé quién la tiene, no sé cómo se pueda conseguir esa serie. Es una lástima porque era divertida, tenía cosas muy Tenía buenas. unos cortes en YouTube, yo creo que es de su grabación. Algo que subí en Facebook o así, Eso, sí. Sí, eso. subí un poco de lo que pude digitalizar, pero como se ve ahí, es mala calidad de video. ¿Y cómo fue trabajar con su padre en los años 90 en programa Chespirito? Sensacional. Para mí era un sueño. Y, y lo disfruté mucho, aprendí, me divertí, pero además llené mi corazón de alegría, de agradecimiento. Fue una etapa sensacional y muy lindo trabajar con todos los demás actores que me acogieron con muchísimo cariño también. Solo tengo buenos recuerdos, solamente tengo buenos recuerdos de eso. Cuando los actores de los 70 comentan, siempre dicen que su padre era muy perfeccionista. El año que se pasó, yo entrevisté a Arnoldo y él dijo que perfeccionista era Florinda. ¿Quién era más perfeccionista? ¿Chespirito, Florinda? Yo creo que los dos eran perfeccionistas, pero con una personalidad diferente. No, para lo que estamos viendo actualmente mucha gente, sí era Chespirito el que es el genio perfeccionista, y yo creo que Florinda Mesa era la matecuchara y la que ponía su punto de vista y la caprichosa, ¿no? En ese momento, porque estaba con el genio y también su voz metía la cuchara en todo lo que podía hacer. Entonces ahora se lo ve de otra manera a doña Florinda en esa época, que sí aprovechaba del genio, del guionista, del productor, del director, para meterse en ella en ese ámbito, ¿no? Entonces, Roberto era un poco más ecuánime, tenía más ecuanimidad en general en su temperamento, y Florinda es más ansiosa, Ahí está, como lo más dijo. reactiva. Chespirito era más ecuánime, o sea, más realista, ¿no? Y Florinda era más caprichosa en sus ideas. Así, tan sencillo como eso. Eh, por eso de pronto su perfeccionismo puede parecer más incisivo. Pero en realidad los dos eran muy perfeccionistas. Es posible que ella haya aprendido, es posible, no puedo estar segura, pero es posible que ella haya aprendido parte de ese perfeccionismo por estar cerca de él, que era muy perfeccionista. ¿Y qué recuerdos tiene más de las grabaciones de Chespirito con Rubén Aguirre, con María Antonieta? ¿Cómo era la relación? ¿Las personas tenían cuidado por ser hija de Chespirito? ¿Era más tranquilo? ¿Cómo era eso? ¿Podía tener improvisos? Mira, creo que eran personas todas muy respetuosas con todos. No había una distinción de trato, pero porque eran respetuosos con todos, conmigo y con los demás. Y muy generosos. María Antonieta, por ejemplo, me pasaba que sin querer queriendo, yo a veces la imitaba. Era algo que me salía natural porque crecí viéndola actuar, crecí admirándola, y de pronto me ponían libretos de Roberto Gómez Bolaños con personajes que posiblemente podría haber hecho ella, Sí. y me ponían a actuar con ella y me decía, cuidado Pau, te estás escuchando igual que yo. Ajá. Entonces ella tenía esa generosidad de acompañarme, de apoyarme para que pues hiciera yo mejor mi trabajo, y era muy lindo porque además, pues te digo, siempre de manera muy amable, y todos, y además pues tenían un sentidazo del humor, era muy divertido estar en maquillaje, en camerinos, oyéndolos contar sus anécdotas, simplemente su vida cotidiana, la platicaban de forma muy divertida y yo gozaba. Oiga, ¿y por qué el programa Chespirito acabó, llegó a su fin? ¿Te recuerdas de este momento?
Sí, fíjate que había otros programas de comedia en la programación, en una barra, durante Ujú. toda la semana, que eran de comedia, y hubo una decisión de quitar todos esos programas de la Ajá, transmisión para hacer solamente telenovelas. ajá. Entonces, pues esa fue la razón. Salió junto con toda la demás comedia que se estaba produciendo. Esto fue en el Ah, 95. ah, Y de hecho había otros programas que no eran telenovelas, pero que también eran unitarios, sí. que, que no eran secuenciales. Por ejemplo, hay un recuerdo que así, me parece que así muere Mafalda. ¿Recuerdan a Mafalda de Kino? Sí, sí, Que sí. mi papá era súper admirador de Kino, muy admirador de Kino. Y hay un momento en donde parece que Mafalda muere atropellada y entonces alguien hizo alguna vez esa comparación. No sé si es una casualidad, no sé si es verdad, este, pero me parece un dato, por lo menos un chisme atractivo. Ajá. Porque el libro de Arte del Chavo es muy emocionante, es más distinto que la serie también. Es más dramático, ¿verdad? Sí, claro, porque tiene un acercamiento más humano, tiene menos humor, aunque tiene varios pasajes sobre el chavo y pues el humor de su inocencia, ¿no? Y de su franqueza, que bueno, a mí me parece adorable. Pero sí, tiene un acercamiento más emotivo. Y la creación del Chavo del Ocho, su padre inspiró en alguien, inspiró en sus Eso es muy hijos o importante no. porque la inspiración de dónde sacó Chespirito, ¿no? Del Chavo del Ocho, los personajes, la actitud, ¿de dónde lo sacó? Aquí lo dice su hija. Algunos detalles de la forma de ser del chavo sí son inspiración de mis hermanas, sobre todo, porque cuando creaba el chavo yo estaba naciendo. Bueno, yo Ajá. tenía 1 año, 1 o 2 años. Entonces, hay ciertas características del chavo que sí fueron alimentadas por características de algunas de mis hermanas. Pero en realidad yo creo que fue basada más en una inspiración de la realidad con la que se ha topado alguna vez en la vida, porque finalmente todos podemos ver que el Chavo es un personaje que existe en toda América Latina, ¿no? Y no me refiero al Chavo del Ocho solamente, pues me refiero al niño pobre que vive en una vecindad, y una vecindad como esa existe, es algo muy de nosotros. Sí, Y yo sí. creo que él desde siempre tuvo desde siempre le quedó grabado en su mente, en su corazón, esa forma de vida, esa tradición mexicana, que de alguna forma fue tocado por otros en películas, de manera mucho más dramática, ¿no? Acá nuestro Pedro Infante mexicano también contaba muchas de sus historias en estas vecindades, pero ahí sí era para cortarte las venas, ¿no? Y y él supo capturar esta parte de la ternura de esas situaciones con, con el humor que también nos caracteriza como Sí, latinos, ¿no? Que sabemos sí. reírnos afortunadamente de nuestra desgracia. Y no es como dicen ahora, no es por romantizar la pobreza, es porque el sentido del humor nos ha Exacto. salvado. Además de que Chespirito ha lanzado una propuesta a nivel Latinoamérica de hacer una obra televisiva con los chistes blancos. No era algo oscuro o algo, digamos, prohibido, ¿no? Sino era algo con humor blanco que siempre le gustaba a la gente y era su mecanismo para llamar la atención y entrar en todo ámbito latino. Muchas veces. Sí, verdad, verdad. Es esto. ¿Te recuerdas, por ejemplo, del episodio en que Don Ramón tenía que ir de la vecindad porque no conseguía pagar la renta? Era una versión de 78. Y es muy emocionante todo eso también, Sí, recordando de sus cosas, de su trabajo. Y es eso que dice, no es romantizar, pero es que nosotros latinos tenemos mucho de eso, de conseguir reír
de nuestros conflictos, de nuestras cosas. Sí. Hay mucho eso también con los caquitos, con el chompiras, con el chimotrufia. Sí, claro, y ahí es una prueba, ¿no? De esto que él iba haciendo conciencia de los mensajes que mandaba al mundo, de cómo se le tomaba tan en serio, y esa fue una de las decisiones que tomó, ¿no? Que se convirtieran en ex caquitos, Sí, los verdad. ladrones que dejaron de ser ladrones, ¿no? Pues justo para pues supuestamente no dar un mal ejemplo, aunque nunca fue la idea dar un mal ejemplo, pero para que no se fuera a tomar así, ¿no? Hay otros países que no tienen las mismas cosas. Por ejemplo, acá en Brasil, nosotros tenemos mucha cosa en común con México. Muy común, muy similar. Para nosotros, Chavo es brasileño, pero hay países que no hablan español, por ejemplo, como en Italia, y hay Chavo doblado en Italia. Porque Chavo es un éxito en todos países que transmitieron. ¿Cuál será el motivo de todo este éxito, el secreto de este éxito de Chespirito? El Chavo del Ocho fue doblada en más de 125 países. Es increíble. Un doblaje en cada país que no habla español, lo traducían en su idioma, ¿no? Ha sido increíble, increíble y arrasador. Uno de los programas a nivel mundial más exitosos que ha habido en Latinoamérica. Bueno, hay gente que ha hecho tesis tratando de responder esa pregunta, ¿no? Pero me parece, pues particularmente, por ejemplo, Italia, Francia, España, son justamente lugares latinos que de alguna forma compartimos esta esencia, ¿no? ¿Cuántos pueblos hay en México o en Colombia? Posiblemente también en Brasil, que en realidad parecen un pueblo italiano, ¿no? Porque tenemos mucho también ahí en común. Pero en general en otros países es posible que la universalidad de la ternura del personaje y que son personajes muy auténticos, donde todas las personas, cuando nos liberamos de nuestras máscaras, podemos de alguna forma identificarnos o reconocer a alguien, ¿no? Particularmente de la vecindad, pero también de los otros personajes. Creo que nos ayuda, nos invita a soltar nuestras falsedades y reconocer nuestra vulnerabilidad humana, nuestra sencillez, nuestra torpeza o la de otros. Sí, porque todo el mundo hay un padre o un tío que es parecido con Don Ramón, o una vecina como Doña Florinda. Entonces eso es muy real, de facto. Exacto, una jetona chismosa, aburrida como Doña Florinda. Cada uno tenemos siempre algo en el barrio, alguien así. Tenemos con las series de Chespirito. ¿Y usted tiene un episodio que es querido, que le gustaba más del Chavo, del Chapulín? ¿O un personaje favorito? Bueno, a mí el Chapulín me encantaba, pero del Chavo también. Es curioso, alguna vez platicando con mi hermano decíamos que es curioso que de un programa de comedia tengamos la mayoría o muchos, tenemos muy presentes los episodios en los que lloramos. Ajá. Y es curioso, porque la mayoría no nos hacía llorar, pero cuando nos hacía llorar es inolvidable. Y cuando le regala su camioncito al pesebre del niño Jesús, y cuando le dicen ratero, y cuando se va de la vecindad, o cuando lo invitan a Acapulco, siempre que lo hacen llorar, todo el mundo recuerda esos episodios. Pero a mí me gustaba mucho también cuando me hacía reír, por ejemplo, el capítulo de los animales y que se están burlando del Chavo, que dice, ¿cuál es el marrano, el que te pega con la mano? Y eso, ese tipo de juegos, yo me acuerdo que de niña los disfrutaba, me daban muchísima risa, que la Chilindrina era tremenda, se burlaba del Chavo, el Chavo caía en todas. Ese tipo de juegos a mí me gustaban mucho, pero luego cuando el Chavo se ponía abusado y era él el que terminaba burlándose de los demás. Bueno, acá tuvimos una entrevista muy bonita y muy amena de Paulina Gómez, la hija de Chespirito,
que realmente se parece un montón, se parece realmente increíble a Chespirito. Si vemos uno de los personajes de Chespirito, se parece bastante a ella con los lentes puestos y no tiene los gestos, tiene el habla de Chespirito, realmente retrato y fotografía de su papá. Bueno, con nosotros hasta acá. Espero que te haya gustado este detalle, esta entrevista especial con este fanático brasilero que le hizo una entrevista unos días antes de que se estrene Chespirito, la serie que estamos viendo ahora todos en Latinoamérica y también aquí en Estados Unidos. Conmigo hasta acá. Hasta la vista, baby. Vamos a reaccionar a un vídeo que me habéis pasado del canal. Te cuento ya. Yo te animo que te suscribas y que le des me gusta. Farándula en la vida, sí. Noticias virales. Todos los chismes. Te cuento ya, te cuento más. Nadie se escapa. Desde los Estados Unidos. Te cuento ya, más y más. Te cuento ya, más y más.